Pantagruel Producciones presenta. Alianza Cultural México-China AC presenta. Muy bien, muy buenas noches. Estamos aquí en Gozarte, el gozo del arte, que como cada semana les transmitimos a través de la cadena tuvoxtv.com. Y gracias, por supuesto, a la participación y el apoyo de nuestros amadísimos patrocinadores, que son muy amables con nosotros y nos permiten estar aquí semana tras semana. Uno de ellos, Pantagruel Producciones, y el otro es Alianza Cultural México-China AC. Y bueno, pues el día de hoy, aquí en Gozarte, el gozo del arte, con su anfitrión Guillermo Quijano, vamos a analizar un aspecto de la sociedad actual que se puede decir ha tenido avances en este campo en particular. Hace unas 2 semanas estábamos hablando de cuestiones, por ejemplo, en México. Ahora hablemos del mundo. Una situación que realmente es indignante, pero que a la evolución del tiempo se ha ido, podremos decir, subsanando de alguna manera. Vamos a partir de un hecho, como solemos hacer aquí en Gozarte, que nuestro método favorito es el tren del pensamiento, en el que una idea nos lleva a otra y a otra y a otra. Y así, subiéndonos a este tren, comenzamos con la, podríamos decir, efeméride, en la que el día de hoy, 3 de abril, pero del año 1895, en Gran Bretaña, estaba sucediendo un acontecimiento sumamente importante en la vida de Oscar Wilde. Oscar Wilde era un escritor de poemas, cuentos, novelas, etc. Inglés, británico. Y él tuvo esta situación en particular. El 3 de abril de 1895 inicia el juicio contra Oscar Wilde. Juicio que terminó en cárcel, porque se le declaró culpable y terminó en la cárcel. ¿Cuál era el terrible delito que había cometido Oscar Wilde? Resulta que aunque Oscar Wilde era reconocido como un intelectual, escritor, poeta, por toda la sociedad, era admirado por la élite intelectual de la época y la moderna también, cometió un terrible y atroz crimen para su época, porque estaba estipulado en la ley que se prohibía absolutamente ser homosexual. Ese fue el gran delito que cometió Oscar Wilde. Claro, no es como que un día se volvió homosexual y le cayeron los policías. No. Esto él ya lo traía, toda su vida fue homosexual, pero viviendo en la época en que vivía y en el lugar donde vivía, pues, y sobre todo gozando de la fama que gozaba, porque sus padres ya eran intelectuales renombrados, William y Jane Wilde, entonces él tenía cierto estatus que cuidar. Al ser una imagen pública, una figura pública, él tenía que tener más cuidado de lo normal. Pero dicen que cuando entra el corazón nos olvidamos de la razón, y tuvo un despiste dejando una evidencia. Claro, había tenido sus deslices ocultos como tantos otros intelectuales de toda Europa, porque esto era una prohibición generalizada de Europa, no solo de Gran Bretaña. Intelectuales y no intelectuales, y artistas y no artistas
de toda Europa tenían sus pequeños deslices ocultos, pero pues algunos como Oscar Wilde, como Paul Hoch, el pintor alemán, pues tuvieron sus descuidos y fueron descubiertos. Tomaron como evidencia una nota que tenía con el marqués de Queensbury, pero bueno, el punto es que al declararlo culpable de ser homosexual, lo condenaron a prisión. Y ahí se estuvo. No solamente tenían la insensatez de prohibir legalmente la homosexualidad. ¿Y por qué digo que es una insensatez? Porque, aunque en esa época no lo veían como tal, la homosexualidad no puede ser catalogada como un crimen porque simple y sencillamente las personas no lo realizan de motu propio, o sea, por voluntad propia. Una persona no decide ser homosexual, ni se vuelve homosexual de un momento para otro. Así de simple. En esa época se consideraba que los actos de homosexualismo era por ser pervertidos diabólicos y satánicos, que estaban en contra de la iglesia y de la familia y de las relaciones heterosexuales que podían procrear. Entonces, lo prohibieron legalmente. Digo, no es como el que vende drogas, o como el que roba, o como el que mata. Esas personas que violaron, que mataron, que robaron, que asesinaron. Bueno, esas personas, por una u otra razón, lo decidieron. Por una u otra razón, válida o no. Eso ya es entrar en particularidades de cada caso. Pero es una acción decidida. En cambio, el que es homosexual no lo decidió. ¿Sí? Y no tenemos por qué condenar a alguien por una situación que, para empezar, partamos de este punto, ¿por qué es algo malo? Una buena razón por la que sea algo malo, que no sea una razón religiosa. ¿Sí? Me podrán dar excusas de razones morales, pero en realidad es que así como hay homosexuales inmorales, también hay homosexuales morales. De la misma manera que hay heterosexuales morales y heterosexuales inmorales también. El hecho de ser heterosexual no te exime de inmoralidades, y el hecho de ser homosexual no te las obliga. Aparte de que no es algo realmente malo en realidad, partamos de la definición de malo como aquello que daña a alguien. El ser homosexual no daña a nadie. La persona es feliz así y no obliga a nadie a estar con ellos, ni bueno, si los violara, pues ahí sí ya sería un delito, pero el delito no es ser homosexual, sino la violación. Está con otra persona que es feliz estando con él o con ella, porque el homosexualismo es para ambos géneros. Realmente sí, a lo mejor los padres se sienten decepcionados o tristes, quizás más por la cuestión. Esto viene respondiendo a una situación biológica primitiva, una cuestión atávica de nuestro inconsciente. La familia quiere preservar la especie, quiere preservar el apellido, la familia. Y gran parte de la excepción del homosexualismo en un hijo es el que no te va a dar familia, porque los homosexuales entre sí no se pueden embarazar. O sea, un homosexual, varón, puede donar su esperma para que una chica lleve un hijo de él, ¿sí? O una mujer lesbiana, una mujer homosexual, también puede ser fecundada por fertilización in vitro, ¿sí?
pero normalmente lo primero que pasa por la cabeza de los padres es la descendencia. No es que quieran menos al hijo, sino que el sueño de toda familia, que es el tener descendencia y más descendencia y más descendencia, pues se ve truncado, al menos por esa línea. Entonces, pero realmente, ¿cuál es el daño a la familia? Ninguno. Realmente no se le hace ningún daño a la familia, en especial porque no se les pretende lastimar. Entonces, si partimos del punto de que hacer algo malo es algo que perjudique, que realmente perjudique a sí mismo o a otros, pues entonces el homosexualismo no entra dentro de esa definición, porque realmente no le hace daño a nadie. Y segunda, no lo deciden. Así como el heterosexual no tiene ningún mérito por el simple hecho de haber sido heterosexual. Tú tampoco decidiste ser heterosexual. Yo no decidí ser heterosexual. Porque tendría que tener un mérito superior al de un homosexual solo por tener una preferencia distinta. Si muchas veces dentro de los heterosexuales tampoco nos ponemos de acuerdo, porque dentro de los heterosexuales habrá algunos que les gusten altas o más chiquitas, que les gusten gordas o flaquitas, que les gusten rubias o morenas, más bonitas o medio feitas. O sea, en gusto se rompen géneros. Entonces no hay como que un molde, ¿sí? Y un mito de esa época, que fue lo que propició tanta persecución, es que los homosexuales son promiscuos y son libertinos. Y eso no es necesariamente cierto. ¿Por qué digo necesariamente? ¿Por qué? Porque sí puede haber homosexuales libertinos o promiscuos, claro que puede haberlos, como hay heterosexuales libertinos y promiscuos también. Claro que sí. ¿O cuál es la diferencia entre un homosexual que se va, digamos, a orgías homosexuales y un heterosexual que hace orgías con varias mujeres o con varios hombres, si es hombre o mujer? ¿Realmente cuál es la diferencia? Sería uno contra varios, pero es lo mismo. La diferencia es que una orgía heterosexual es con personas de distinto sexo y una orgía homosexual con personas del mismo sexo. Pero ¿por qué entonces vemos una orgía homosexual como algo réprobo, como algo abominable, como algo satánico? Y una orgía heterosexual la vemos como señal de libertad, como señal de diversión. A veces hasta los admiramos, a veces los envidiamos, a veces hasta se los aplaudimos. Claro que también hay personas que reprueban las orgías heterosexuales por cuestiones morales, pero si hablamos de una generalidad, ¿por qué una orgía heterosexual se puede ver como algo divertido, como un sinónimo de libertad total, y una orgía homosexual se ve forzosamente como un acto maligno, como algo indeseable o reprobable o asqueroso? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Todos esos mitos que se hacían respecto a la homosexualidad se hacían por ignorancia, sí, pero había intereses detrás de todo esto. Los intereses de la iglesia reinante en ese entonces. Hablamos del catolicismo. Y esto no significa que el catolicismo sea la única religión que reprueba el homosexualismo. De hecho, la mayoría de las religiones reprueban el homosexualismo. Al menos las religiones más conocidas. Es interesante cómo hay algunas religiones en las que se permite incluso la poligamia, pero no la homosexualidad.
pero es que es poligamía heterosexual. Esa es la diferencia. También hay que aclarar que la iglesia tenía muchos intereses personales, hablando del manejo de la iglesia, para reprobar la homosexualidad. ¿Por qué? Porque en su Biblia hablaba de Adán y Eva, ¿sí? Nada más por eso, principalmente por eso. Pero también la cuestión de las bodas, aunque hoy en día ya hay bodas homosexuales, y gran parte de la idea era precisamente el tener más hijos. Si la población descendía, tendrían menos fieles quedarían el diezmo también. Y la población se vería perjudicada. Pero es que lo manejaban como si el homosexualismo fuera gripa o moda. O sea, como si el hecho de tener amistad con un homosexual ya te fuera a contagiar. O como si al menor descuido el vecino homosexual te va a violar y al violarte te va a volver homosexual. ¿Cómo? ¿Cómo? Esos mitos vienen de la intolerancia y de la ignorancia. Afortunadamente en estas épocas vivimos una época en la que ya hay más libertad sexual, hay más libertad, vamos a decirlo, a falta de un mejor término, libertad moral, no en el sentido de que la moral se haya relajado o nos volvamos menos morales, sino que ya dejamos de ver como inmoral cosas que en realidad no tenía sentido verlas como inmoral, como las preferencias sexuales de una persona. ¿Sí? Ya hay mayor aceptación y mayor libertad. Dije mayor, no he dicho absoluta. Y para ser sinceros, no sé si realmente vayamos a llegar realmente a un punto en el que la tolerancia sea absoluta, aunque se están haciendo grandes avances. Pero siempre ha existido, y tal vez siempre existirá, un sector de la población que lo ve como algo maligno. Afortunadamente el pensamiento colectivo está cambiando. Pero voy a poner un ejemplo. Hace unos, digamos, 30 años, para no irnos demasiado lejos, hace 30 años, o todavía 20, veían el desfile del orgullo gay y la gente se burlaba de esa pantomima, de ese show, de ese circo, y mucha gente lo veía con reprobación y con coraje y con odio, sin haber razón, con odio. Todavía hace 20 años podemos decir que pasaba eso. Hoy en día ya es algo muy normal, ¿sí? Ya es algo muy normal. Ya es algo conocido e incluso muchos de los que están marchando en la marcha gay, en la marcha del orgullo gay, no son gays, no son homosexuales, ¿sí? Son heterosexuales que van a mostrar su apoyo a la comunidad homosexual, porque tienen un pariente, porque tienen un amigo, o porque simple y sencillamente quieren dar una muestra de tolerancia, ¿sí? No me importa que me vean en el desfile gay y piensen que soy gay porque estoy aquí. No, soy heterosexual, pero estoy dando mi apoyo. Hoy en día ya es algo muy común. Incluso se ha vuelto una especie de, vamos a decir, costumbre entre el sector de la población, digamos, más culta o más filosófica o más liberal,
que, oye, vamos a la marcha gay, ¿sí? A dar nuestro apoyo. Y no te preguntan si eres o no eres. No están dando por hecho que eres y por eso te invitan. Ni significa que yo porque te estoy invitando soy. Simplemente es una muestra de apoyo. Y llama mi atención que el año pasado, me corrigen si me equivoco, pero estoy con que fue el año pasado, que se hizo una marcha a favor de la familia tradicional en contra de los matrimonios homosexuales y en contra de que los homosexuales adopten. O sea, esa marcha tenía como fin específico promover la idea de la familia tradicional y prohibir las bodas homosexuales e impedir que los homosexuales puedan adoptar. Y ahora la gente, en vez de apoyar ese evento, mucha gente en vez de apoyar ese evento, que si no mal recuerdo fue el mismo día de la marcha gay, es una manera muy común de hacer enfrentamientos sociológicos y políticos de esta manera, hacerlo el mismo día a la misma hora, porque o asistes a uno o asistes a otro. En el mundo no existen medias tazas, la sociedad quiere que des color de un lado o de otro, ¿sí? Para poder clasificarte y etiquetarte, porque si no das color de nada, entonces no te pueden clasificar, entonces quieren que vayas solo a uno, ¿sí? Y sí, desgraciadamente tuvo concurrencia, y digo desgraciadamente porque el motivo no era muy bueno. Y sí tuvo una concurrencia, vamos a decir, decente. Pero no tuvo tanta concurrencia, ni tanto apoyo. Y aun cuando la sociedad hace 20 años se burlaba de la marcha gay, ahora la gente, sobre todo las redes sociales, se tupieron a burlarse de esa marcha. Bueno, a burlarse y a insultarla, como hace 20 años se burlaban e insultaban de las marchas gay. Entonces, ¿a qué voy con esta anécdota? A que se está viendo, se está reflejando que realmente hay un cambio en el pensamiento social. Realmente hay avances en el pensamiento social respecto al homosexualismo. Ya se sabe, ya se acepta que existe y que no es contagioso y que no son violadores, enfermos o pervertidos. Ya se sabe. Todavía hay ciertas, vamos a decir, diferencias entre la comunidad heterosexual conservadora y la comunidad homosexual, y del lado de la comunidad homosexual la comunidad heterosexual menos conservadora o un poquito más liberal. Por ejemplo, el que se estaban peleando para que se explicara a los niños, quizás desde preescolar, que existe la homosexualidad y que existen las familias diferentes. Y saltaron las familias conservadoras, que no, porque eso era pervertir al niño desde pequeño y meterle ideas y confundirlo. Espérame, seamos coherentes. Nadie está hablando de pervertir al niño o de confundirlo o de decirle, ¿sabes qué, niño? Tú tienes que ser homosexual porque ser homosexual es bueno y ser heterosexual es malo. Por supuesto que no. Pero actúan como si eso fuera a suceder. O tampoco se trata de decirle al niño, ¿sabes qué? Las familias homosexuales son mejores que las familias heterosexuales. Tampoco se trata de eso. Simplemente se trata de decirles que las familias homosexuales, o no tradicionales, están bien.
como está bien una familia conservadora. Hay muchos tipos de familia. Es increíble, pero también era como una especie de tabú explicarle a los niños que una familia de padres divorciados estaba bien. Era tabú. Inclusive recuerdo que hay un capítulo de un programa infantil muy famoso, que no sé si puedo decir el nombre del programa, si puedo decirlo, Plaza Sésamo. Tiene un capítulo en el que Abby, una hadita, le estaba explicando a Belardo que sus papás estaban separados. Entonces, como era una familia separada, pero que realmente a ella la querían mucho y que realmente no afectaba su convivencia familiar, seguían siendo familia, se seguían queriendo, estaban juntos en las fiestas, estaban juntos en lo importante, pero simplemente ellos se habían separado. Y la intención de ese capítulo era, poder explicarles a los niños que sus padres se estaban separando, que eso no iba a cambiar la dinámica familiar en lo importante, en lo esencial, que es el cariño. Y explicarles también a los niños que tenían compañeritos o amigos de padres que se estaban separando o que se habían separado, a entender un poco su situación. Pues no creen que censuraron ese capítulo. En su época lo censuraron. Cuando, bueno, es una herramienta muy útil. Es una herramienta sumamente útil para explicárselo a los niños en términos que ellos puedan entender. Quizás había controversia porque pensaban que esto podía confundir a los niños al pensar que las familias homosexuales también estaban bien. Entonces yo puedo ser homosexual y está bien. Pues es que en parte esa es la idea, pero no en el sentido de que el niño decida ser homosexual, sino que si el niño conoce a algún homosexual o con el tiempo se denota homosexual a sí mismo, pues bueno, va a ser aceptado por la sociedad, por la gente, por su familia, por sus compañeros. Y bueno, gran parte, de hecho la mayor parte de la iniciativa esta era por aquellos niños que estaban en una familia con 2 papás o 2 mamás, ¿sí? ¿Para qué? No tanto para que el niño lo comprenda, porque el niño se lo explicaron en su casa y el niño está en paz con eso, sino para que los compañeritos lo aceptaran, lo integraran, no lo juzgaran y entendieran la situación. Pero aquí está el problema, te dicen una cosa en la escuela y luego en tu casa tus padres te dicen otra muy diferente, que está mal, que son pecadores, que no te juntes, que no vayas a ir a su casa porque te van a toquetear o te van a violar, no te juntes con él porque trae las mañas de su casa de seguro y te va a hacer algo. Un montón de ideas estúpidas y retrógradas que no tienen cabida en la existencia, no tienen cabida en la realidad. Simple y sencillamente no tienen razón de ser esas ideas. ¿En qué me baso para decir que un niño puede estar bien integrado aún viniendo de crianza de padres homosexuales? Porque he visto casos. Conozco el caso de hoy es ya un señor ya muy grande que fue criado, fue adoptado por un homosexual. Y el señor se casó y tuvo hijos y no se volvió homosexual, ¿sí? Sé de un niño pequeño que está siendo criado por un par de lesbianas y el niño, hasta donde yo sé, está perfectamente bien. O sea, conozco algunos casos y en ninguno de esos casos he sabido que lo violen o que lo toqueteen o que lo confundan o que le digan cosas. Ni siquiera he sabido de casos en los que sean homosexuales también los hijos. Realmente
no sé de ningún caso a ese respecto. Probablemente los hay, digo, estadísticamente supongo que los hay, pero tampoco podemos decir que se declararon homosexuales porque fueron obligados por sus padres, porque yo creo que si alguien respeta las preferencias sexuales de las personas, pues son ellos, porque ellos saben lo que es la discriminación por tu preferencia sexual. Ellos saben lo que es ser rechazados. Entonces yo creo que ellos no se atreverían a rechazar a un hijo por su preferencia, sea homosexual o heterosexual. Tendría su pleno apoyo en cualquiera de las situaciones. Estoy haciendo generalidades, por supuesto. Puede haber casos específicos particulares que no sean así, pero estoy partiendo de una generalidad, por lo menos de los casos que yo conozco. Vamos a un pequeño corte y continuamos hablando un poco más de este tema. Ahorra y gana en combustible usando EF-TAPS, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanel y Humphreys. Para mayores informes al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo eftabsmty@gmail.com. En Elite Top Hair Salon ofrecemos alaciado permanente con un 20% de descuento. Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Nelly Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 83 58 38 08. En Tu Vox Televisión presentamos Grandes Maestros del Arte, con la caricaturista Beatriz Castro Castroe. Pablo Ruiz Picasso, conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español, creador junto con Georges Braque y Juan Gris del movimiento cubista. Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de 2000 obras presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros, como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. Continuamos con la programación de Tu Vox Televisión.
Y ya estamos aquí de regreso en Gozarte, el gozo del arte. Estamos aquí con este interesante tema que es el desarrollo histórico de la aceptación homosexual en la sociedad. Y bueno, voy a permitirme contarles una pequeña anécdota que está en los anales de la historia mexicana, como una anécdota que fue de mucha burla en su época y en los años consiguientes. Un pequeño periodo que fue el porfirismo. Algunos quizás ya sepan esta historia porque fue algo muy conocido, muy comentado. Pero para aquellos que no lo sepan, les voy a platicar. Resulta que durante la época de Porfirio Díaz estaba prohibido el homosexualismo, estaban prohibidas las orgías homosexuales y también cuando pescaban una orgía homosexual los metían a todos a la cárcel. Y pues bueno, un día se enteraron los policías porfiristas que había una orgía muy grande de homosexuales y fueron y hicieron la redada. Y los pescaron a todos y los metieron a la cárcel y le llevaron la lista a Porfirio Díaz. Le llevaron la lista, dijeron, estos son todos los detenidos, todos los maricones que detuvimos porque así les decían despectivamente, que detuvimos en la orgía, ¿sí? En la orgía homosexual. Empezó a leer la lista y le dijeron, son 42. Y él leyendo, ¡zas!, que se encuentra con el nombre, ni más ni menos, de su yerno. Su yerno, el esposo de su hija. Los pescaron vestidos de mujer y con tacón alto y pintados y todo el desenfreno libertino que en la época consideraban, ¿sí? Pues le dice al policía, al general, le dice, don Porfirio, se equivoca usted en su cálculo, son 41. Discúlpeme, señor, pero son 42, lo conté ya varias veces. Toma una pluma y tacha el nombre de su yerno. Son 41. Y le entrega la lista. Tiene usted razón, señor. Son 41. Y ya se retira. Y pues obviamente liberaron al yerno. Ya me imagino lo que le habrá dicho en privado. Pero de ahí se volvió popular esa frase esa palabra del 41 para denotar un homosexual. En vez de decir que era un homosexual, decían que era un 41. En referencia a esa escena de Porfirio Díaz. De hecho, hay incluso una película, me estaba comentando ahorita Darío Duarte, que hay una película que se llama así, Los 41, ¿no? Donde muestran esa escena. ¿No? ¿Cómo se llama la película? Ya ves, ya me andas confundiendo, que estaría bien hacer una película, dijo. Ya ves, ya ando dando información falsa, ¿por qué no te aclaras? Yo dije, pues no la he visto, pero pues la voy a buscar. Sí, ya la regué, ya dimos la idea. Ahí le cortas en la edición. Pues bueno, errores que pasan, situaciones que suceden en los programas en vivo, ¿verdad? Son cosas a las que te atienes, pero bueno. Pues estamos hablando de esta situación de la aceptación social del homosexualismo. A mí me llama la atención. Digo, no es raro ver lo difícil que ha sido la aceptación de la comunidad homosexual dentro de la sociedad. Si vemos los años anteriores, estas épocas de los años 1900, 1800, 1700, en los que era una situación muy muy difícil, pero realmente, si nos vamos más atrás y más atrás y más atrás, vámonos por ejemplo,
a la antigua Grecia o al antiguo Imperio Romano. La homosexualidad era algo totalmente común, totalmente algo frecuente. En realidad era algo muy común, incluso en Francia y en muchos lugares de Europa. Era algo muy común y muy frecuente dentro de la alta sociedad incluso. En el antiguo Imperio Romano, los patricios tenían sus efebos. Efebos eran adolescentes, jóvenes, bellos, que estaban a su servicio sexual, por supuesto, eran esclavos sexuales. En la época de Aristóteles, Sófocles, Platón, en la Grecia espléndida, en la Grecia antigua, como ellos no cobraban dinerito por sus clases, no. Las clases en las academias de filosofía se pagaban con favores sexuales. ¿Sí? Sí, ahí donde ven con tanto respeto y tanta admiración a Aristóteles, a Sófocles, a Platón, a Diógenes, a todos esos filósofos, a todos sus discípulos, se los echaron, a todos, sin excepción. Era como pagaban sus clases, con favores sexuales. Y no se permitía la educación a las mujeres. Entonces me vas a decir tú que no había homosexualismo en esa época, que no había homosexualismo en el Imperio Romano donde tenían sus efebos. El gran Alejandro Magno, que tanto admiran como un gran conquistador tan fuerte, era apodado como el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Así lo apodaban. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno se metía con cuanta mujer quisiera y con cuanto hombre quisiera también. Así de simple. Me van a decir entonces que no había homosexualismo en el antiguo Egipto. ¿Saben cómo se hacían tratos en el antiguo Egipto? Tratos entre mercaderes para cerrar un trato. No era dándose la manita, era haciéndose felaciones. Para aquellos que no sepan lo que son las felaciones, investiguen por qué fue famosa Cleopatra, por romper el récord que en una noche le hizo felaciones a 900 soldados romanos. También hay un capítulo ahí en la política norteamericana. Pero bueno. Me van a decir entonces que no hay homosexualismo, por ejemplo, en la Francia de 1700. Porque discúlpenme, pero no solo el Marqués de Sade hacía sus perversiones. Y discúlpenme, pero el Marqués de Sade era considerado un pervertido libertino, no por sus sodomías homosexuales con su criado Latour o con otros hombres, porque eso era algo muy común para la aristocracia francesa de la época. No, se consideraba un pervertido por las blasfemias que cometía en sus actos sexuales, como el utilizar hostias, crucifijos, látigos, blasfemias, etcétera, 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 etcétera. Pero lo del homosexualismo eso era algo de lo más común. Inclusive el rey Luis XV tenía moscas. ¿Qué eran las moscas? Eran jóvenes bellos que pasaban cerca o andaban por ahí conviviendo con los hombres de la alta aristocracia, y si ellos se les acercaban a hacerles insinuaciones sexuales, por ejemplo detrás de un arbusto, como fue el caso del conde de Sade, que fue el padre del Marqués de Sade. Sí, le venía de familia. Sí, su padre y su tío eran pervertidos de lo peor.
Entonces, esa mosca, en realidad, estaban ahí con toda la intención de tentar a esos viejos libertinos homosexuales, ¿sí? Para hacerle la señal a la policía del rey para que llegaran. ¿Qué está pasando aquí? Se lo llevaban preso. Y el conde de Sade, padre del marqués de Sade, tenía fichas policiales por ser atrapado por unas cuantas moscas, ¿sí? Yo no sé de dónde sacan eso de atrapar moscas, si las moscas te atrapaban a ti, ¿verdad? Y en fin, infinidad de ejemplos que podemos dar en la historia. Incluso se rumora de la posibilidad de cierto homosexualismo en figuras como William Shakespeare, Abraham Lincoln, Sor Juana Inés de la Cruz, porque recuerden que el homosexualismo es homo, que significa el mismo, y sexual es sexo, ¿sí? O sea, el mismo sexo. El homosexualismo es cuando te atrae tu mismo sexo, y eso aplica para hombres y para mujeres, ¿sí? Homosexual es bigénero, es para cualquiera, es unisex. Entonces, personajes de esa talla en la historia han sido tildados con rumores también sobre su homosexualidad. Y tantos otros personajes gloriosos que hemos sabido a ciencia cierta sobre su homosexualidad. Por ejemplo, Juan Gabriel con su famosa frase de lo que se ve no se pregunta, ¿sí? Pero bueno, estamos viendo una época de mayor aceptación. Gran parte de la negación a la homosexualidad, como les digo, era por cuestión religiosa, y es todavía en gran parte por cuestión religiosa. Incluso hay algunas personas que se dicen liberales porque aceptan la homosexualidad, pero no están de acuerdo con que los homosexuales se casen, y mucho menos con que tengan hijos. O aquellos un poco más liberales que dicen, está bien, que se casen, pero que no adopten hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ya es entrar en fibras muy delicadas. Por ejemplo, sobre todo, hablemos de la psicología del mexicano, ¿sí? La psicología del mexicano tiene ciertos pilares base, ¿sí? Uno de ellos, la madre, ¿sí? Que es intocable, es algo glorioso, divino, es lo más delicado que cualquier mexicano tiene, su madre. Y esa no la toquen por nada del mundo porque se enfurecen, ¿sí? Nos enfurecemos. Inclusive, ¿qué es lo que más venera el mexicano en la generalidad? A la Virgen María, la madre, ¿sí? No voy a decir la madre de Dios porque ya entramos en discusiones de católicos, cristianos, testigos, mormones, etcétera, ¿sí? En las que históricamente podemos decir que es la madre de Jesús, pero Jesús no era Dios, sino que el Hijo de Dios, y ya empezamos en discusiones teológicas. Entonces simplemente digamos que el icono de la Virgen es la madre, ¿sí? Es el icono de la madre. Otro factor muy importante, la familia. Un pilar básico para la comunidad mexicana, la familia. Es intocable, es sagrada, ¿sí? Y por supuesto, muchísimos mexicanos son católicos. Es la religión reinante aquí en México, el catolicismo. Entonces, la cuestión de que se casen a muchos mexicanos les afecta porque les toca un par de fibras sensibles, que es el concepto de familia y el concepto de religión católica, ¿sí? Porque es el sacramento del matrimonio, ¿sí? El sagrado sacramento del matrimonio. Entonces no es tanto un coraje hacia el homosexual, sino que les tocan fibras sensibles y les es más difícil aceptar, porque no logran separar esos tabús de sus ideologías personales. Aquellos un poquito más liberales, les tocan el tema de la familia y dicen, no, es que, ok, cásense, pero no adopten, porque ya jugar a la familia y que y que la familia es sagrada y la.
O sea, es una fibra sensible para muchos mexicanos, razón por la cual les es muy difícil aceptar ya sea las bodas homosexuales o la adopción de homosexuales, ¿sí? Y gran parte de la excusa religiosa es que es antinatural. Les voy a hacer una aclaración. Me perdonan y me disculpan, pero no es antinatural si nos vamos a la definición exacta, ¿sí? Si decimos que algo es antinatural, nos referimos a que eso no sucede en la naturaleza de manera espontánea. Y me temo decirles que están muy equivocados, porque el homosexualismo se da en la naturaleza infinidad de veces. Los perros, los delfines, los orangutanes, muchos animales que cuando están en época lujuriosa, están en época de celo y no tienen hembras disponibles o machos disponibles, entran en la cuestión homosexual. Perros montando perros o perras frotándose con perras, ¿sí? Es algo muy normal, muy natural, porque están en celo y no tienen con quién desahogar sus ímpetus sexuales. Como el perro que va y se frota en un sillón, en un cojín, en la pierna de alguien. Está manifestando sus ímpetus sexuales. No le interesa cómo o con quién. Simplemente está satisfaciendo su necesidad, ¿sí? No podemos decir entonces que esos animales son homosexuales, porque no buscan únicamente los de su mismo sexo, sino que los buscan únicamente cuando no hay del sexo contrario disponibles. Inclusive les voy a decir que los humanos a veces caen en esas cosas. Ahorita se está empezando a popularizar un término que en realidad ya existía, pero se está empezando a popularizar, como los ¿cómo se dice? Pro-jobs, o como que son hombres que mantienen relaciones homosexuales pero sin ser homosexuales. Es decir, somos heterosexuales, nada más que de vez en cuando por calentura o por morbo, por curiosidad o por desahogo, tengo relaciones con algún amigo, ¿sí? Pero yo soy heterosexual, ¿sí? Con mi mujer yo hago el amor, con él nada más tengo sexo. Que en mi muy humilde opinión es que te estás jugando el dedo tú solo. En mi muy humilde opinión. Lo que tú eres es bisexual de closet. O tal vez homosexual totalmente reprimido. Pero no puedes decir que eres heterosexual completamente si tienes deseos sexuales o intenciones sexuales con alguien de tu mismo sexo. Ese término que te estás inventando es una excusa para ti mismo. Así de simple. Te quieres engañar a ti mismo. Porque te voy a decir una cosa. Te quieres justificar y razonar con los demás. Pero nadie te la va a creer. ¿Sí? A nadie engañas. Solo a ti mismo. Punto. Con esto ya nos despedimos. ¿Sí? Con esto ya nos despedimos. Porque ya es el fin del programa. Ya se acabó la hora. Yo sé que es algo muy triste. Yo sé que quieren seguir escuchando más información. Pero ni modo. La próxima semana, si todo sale como está planeado, habrá una sorpresa especial para el próximo programa, así que no se lo pierdan. Este fue el programa número 61, ya llevamos 61 emisiones. Nos vemos la próxima semana en Gozarte, con más gozo y con más arte. Que tengan una linda semana. Pantagruel Producciones presentó
Alianza Cultural México-China AC presentó.